En este video pondremos a prueba el Honor Magic 5 Lite con algunos de los juegos más populares del momento: Fortnite, Genshin Impact, Mobile Legends, Call of Duty y PUBG Mobile. Algo que les voy a ir diciendo: en todas las pruebas de los juegos les puse la calidad al máximo para poner a prueba la GPU o la tarjeta de video de este teléfono a ver qué tal se comporta. ¿Por qué vamos a hacer la prueba exactamente con el Honor Magic 5 Lite? Porque esta versión es especial para juegos. ¿Por qué? Porque tiene las siguientes características para romperla en cualquier juego. Tiene un procesador Snapdragon 695, tiene 8 GB de memoria RAM más 5 de Honor RAM Turbo, un almacenamiento de 256 para poder guardar bastantes juegos, y su GPU, que es para procesar la parte de video, es Adreno 619. Comenzamos con Fortnite, uno de los juegos más populares en dispositivos móviles, y en este momento vamos a jugar una partida y observar el rendimiento de los gráficos y la fluidez del juego en el Honor Magic 5 Lite. Estamos en la parte de ajustes de Fortnite. Y vean, la calidad de la textura la tengo en alta, resolución 3D está en 100%. Algo que quería mostrarles, aquí al lado izquierdo, si vemos esta pestañita que tenemos acá, es la sección de Game Manager. En esta sección podemos ver cuánto está usando el CPU, cuánto tenemos de RAM, cuánto está frame por segundo. En este momento está en equilibrado, lo podemos poner en juego. Si lo dejo en equilibrado, va a equilibrar la batería, la temperatura y el rendimiento del dispositivo a fin que los juegos sigan funcionando de forma adecuada. Si lo dejo en la parte de juego, el rendimiento y efectos de juego serán mejorados. No obstante, esto puede aumentar la temperatura y el consumo de la batería. Aquí les puedo decir que el sonido nada más viene del lado derecho, ya que nada más tiene una bocina del lado derecho. Del lado izquierdo no tiene bocina. Y comenzamos, ya aquí estamos jugando. Vean cómo se mueve. Más o menos se congela un poquito. Recordemos que está al máximo. Está al 100%. Y aquí, si yo veo, está usando RAM 83%. Y vamos a darle. Se congela un poco, pero yo creo que si lo ponemos a jugar con calidad media o estándar, eso se corregiría. Ok, la prueba que vamos a hacer, la prueba de fuego, es la parte donde está el agua. Normalmente esta es la prueba que yo hago cuando estoy jugando, porque la parte de agua es la parte que consume más la tarjeta de video, la GPU. Y si ahí vemos, más o menos funciona bien. Pero ahí hay alguien disparándome. ¿Dónde? Y me mataron. Hasta que llegamos con la prueba de Fortnite. Continuamos. Ahora probemos Genshin Impact, un juego que pone a prueba los límites de cualquier dispositivo. Vamos a ver cómo se desenvuelve el Honor Magic 5 Lite en este juego del mundo abierto con gráficos impresionantes. Ahora vamos con el juego Genshin Impact, que es uno de los juegos que está muy de moda y las gráficas son muy buenas. Y ven aquí cómo se mueve el juego, muy fluido. Vamos para la parte del agua, que para mí es la que consume más la tarjeta de video. Y vean, aquí estoy en el agua y vean cómo se ve el reflejo y el juego corre muy fluido. Miren, me meto en el agua y funciona muy bien. Incluso vemos en el reflejo del agua las nubes, y eso para la tarjeta de video es algo que consume bastante. Les puedo decir que en la parte trasera el teléfono no se siente caliente. Veamos aquí las gráficas, veamos cómo se mueve muy bien. Vean cómo va corriendo muy bien. No se traba. Es más, puedo decir que aquí se ve más fluido el juego que en Fortnite. Ok, vean cómo va. Va bien fluido, aquí el juego. Hasta aquí llegamos con la prueba de este juego. Seguimos con el próximo. A continuación vamos con Mobile Legends, que es un juego muy popular en dispositivos móviles, así que probemos el Honor Magic 5 Lite en una partida. Prestaremos atención a la velocidad y respuesta y la calidad de los gráficos. Ahora vamos con Mobile Legends. Aquí vamos a ver la configuración de los gráficos, todo lo tengo en alto. Y aquí puedo ver, vean, aquí yo estoy moviendo el personaje y se ve muy bien. Se ve bien corrido, no se traba, no se tranca. Le digo una cosa, Mobile Legends consume para mí bastante batería.
porque son varios personajes que están jugando en red y él tiene que procesar todo eso. Aparte tiene también gráficas en 3D. Vamos a ver cómo está aquí la característica de RAM. Está en 89%, la CPU está en 46%. Les digo, el juego va bien corrido. Y hasta aquí llegamos con la prueba de Mobile Legends. Para mí, prueba superada. Se mueve muy bien. Ahora pasemos a Call of Duty, un juego de disparos que demanda un rendimiento suave y una buena experiencia de juego. ¿Cómo se comporta el Honor Magic 5 Lite? Vamos a verlo. Ahora vamos con la prueba de Call of Duty. Vean cuando inicia el juego que sale la opción de Game Manager, porque detecta que es un juego. Ok, ya estamos en Call of Duty. Vamos a comprobar cómo tenemos la calidad. Vamos a la sección de sonidos y gráficos. Aquí lo tenemos en alta y cuadros por segundo está en alto también. Así que vamos a jugar de una vez. Iniciar. Y miren, rápidamente ya inicia el juego. Enemy in sight. Enemy down. Sniper. Target engine back. Cover me. Tango down. Este se me escapó. Vamos a ver. Se fue. Contact with enemy. Ya lo vi. Sniper. Missile awaiting orders. UAV online. Y hasta aquí llegamos con la prueba de Call of Duty. Y les puedo decir que de verdad el teléfono apenas se siente un poco caliente, pero corrió muy bien. Finalmente evaluaremos el rendimiento del Honor Magic 5 Lite en PUBG Mobile, otro juego de disparos ampliamente jugado en dispositivos móviles. Veamos si es capaz de mantener una alta tasa de frames y una experiencia de juego sin problemas. Vamos ahora con PUBG. Ya este sería el quinto juego y les digo una cosa, lo estoy tocando en esta parte y no se siente caliente. Ya este sería el quinto juego continuo y está funcionando muy bien. Vean aquí cómo se mueve muy fluido, mucho mejor que en Fortnite. Vamos a ver la opción de gráficos, a ver cómo está, por si acaso está en HD, calidad alta, tasa de cuadros alta. Ahora vamos a jugar de una vez. Vamos para arriba, a ver si hay armas por acá. Aquí PUBG es como un poco más largo el juego. Aquí podemos durar 10-15 minutos en una partida. No. Uf. Pero qué malo que es. Le sigo dando y no mato. Ahí está, ya lo maté. Listo, vamos a cargar. Y una comprobación rápida es, vean cómo yo voy moviendo aquí el juego y se ve bien corrido. No se traba, no se tranca. Está corriendo muy bien PUBG. Y podemos concluir que el juego PUBG funciona perfectamente en el Honor Magic 5 Lite. Ahora analicemos los resultados y lleguemos a una conclusión sobre el rendimiento general del teléfono en estos juegos populares. Después de las pruebas exhaustivas del Honor Magic 5 Lite, ha demostrado ser un teléfono sólido por los amantes de los juegos móviles. Ofrece un rendimiento fluido en todos los juegos que probamos, con gráficos nítidos y tiempos de carga rápidos. Entonces, si eres un apasionado de los juegos móviles, este dispositivo podría ser una excelente elección. ¿Qué opinas de las pruebas que realizamos? ¿Te gustaría ver más contenido relacionado con dispositivos móviles y juegos? Déjanos tus comentarios acá abajo y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas reviews y pruebas. Nos vemos, extremos.